En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que el Internet, por un lado, es una herramienta poderosa para acelerar la propagación del Evangelio, pero por otro lado, para los propósitos del maligno, se volvió el principal vehículo para llevar a billones a la perdición. Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entren a algún refugio subterráneo de cualquier clase. Las 7 señales del fin. El capítulo de hoy, distracción. Cuando hablamos de las señales del fin, de inmediato viene a nuestra mente pestes, hambres, guerras, destrucción. Sin embargo, existe una señal que pasa desapercibida, pero a la vez es una de las señales más fuertes que está apartando al hombre de su creador. Se trata de la distracción. Jesús alertó que su venida sería como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, las personas estaban tan entretenidas que solo se dieron cuenta cuando las aguas del diluvio las ahogaban. Es evidente que estamos viviendo la época de la distracción. Todos los días somos bombardeados por sonidos, imágenes y palabras que ocupan nuestra mente y dedicamos los preciosos minutos de nuestro tiempo a atender esas informaciones innecesarias que tenemos a disposición. Nunca en toda la existencia humana hubo tantos atractivos para distraernos, como estar ocupados con las cosas diarias de la vida, trabajar largas jornadas hasta quedar agotados, pasar 24 horas en la computadora o en los teléfonos celulares jugando, viendo Facebook, series, películas y noticias. Pero cuanto más nos involucramos con estas distracciones, más se ve afectada nuestra relación con Dios. Y esa ha sido la principal arma del diablo para enfriar a muchos cristianos en el mundo entero. ¿Cómo es tu nombre? ¡Jesús del tiempo! ¿Qué estás haciendo en la vida de ellos? Poniendo distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? Celular, ¿Qué más? tele. Justamente atacar en el tiempo de cada uno. Poner distracciones. Hombres, mujeres, internet. Tu finalidad es distraer la gente para hacer qué con ellos? Robar su alma. Con las nuevas tecnologías, estamos entrando a la era de las mentes dispersas, una arma de distracción masiva que está afectando nuestra comunión con Dios. En un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, informó que mientras miramos la televisión y estamos pendientes de las redes sociales y alertas del móvil, la mala administración de la atención puede afectar nuestro cerebro, generando improductividad, ansiedad y estrés. Pero la distracción puede generar también riesgos letales. El tiempo que antes era para meditar en la palabra de Dios, hacer oración, ayunar, leer alguna literatura de crecimiento espiritual o ir a la iglesia, ahora es ocupado por las distracciones de este mundo producidas por el diablo.
¿Cuántos ya han dejado de acudir a las reuniones de la iglesia por ver su serie, película o deporte favorito, la visita importante de un familiar, o simplemente estaban tan distraídas en las redes sociales que cuando se dieron cuenta del tiempo, una vez más no fueron? Tal vez Satanás no te haya destruido con la prostitución, los vicios, dinero, pero te está robando el tiempo que antes era de Dios. Por eso, muchos cristianos están perdiendo su brillo. Ya no hay aceite en sus lámparas. Cuando no tenemos tiempo para Dios, es porque no lo consideramos como una prioridad. Necesitamos ver de dónde hemos desperdiciado nuestro tiempo y comenzar a invertir en aquello que realmente es importante. Estamos viviendo los mismos días de Noé. Las personas están tan distraídas con las cosas de este mundo que no se dan cuenta que el fin se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es preciso vigilar y tener mucho cuidado. Debemos tener límites y saber cuáles son nuestras prioridades, pues nada sustituye nuestro momento con Dios, sobre todo por la salvación de nuestra alma. El próximo miércoles, no se pierda la tercera señal del fin: Israel, el termómetro del mundo.